Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos. Aleluya. Gloria sea al Señor. Bendecimos ese nombre que es sobre todo nombre. Ya estamos entrando al Shabbat. Aquí su hermana Aura una vez más con ustedes en una programación de su programa en Betel a la medianoche. Aleluya. Minja Olam Ba'olam, alaba su nombre, por siempre será. Minja, alábele, 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 que él vive. Gloria a Dios. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Bienvenida, hermana Adoración desde Querétaro. Ya van a entrar las guerreras de México. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vénganse para acá conmigo una sola hora. Aleluya. Y aquí está su hermana Aura en este ministerio Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Aleluya. Amén, amén. Igualmente, bendiciones. Baruch Adonai. Así díganle al Señor. Santo es el Señor. Baruch Adonai. Elohim Israel Adonai. Santo es el Señor. Minja Olam Ba'olam, alaba su nombre, por siempre será. Aquí está su hermanita, esta loquilla, por este lado, en este día tan especial que el Señor hizo para nosotros. Nos gozaremos, nos alegraremos en Él, sí Señor. E Israel dirá amén, y todos cantan aleluya. Bueno, estamos acá, gloria a Dios, en el programa número 97. Recuérdense que empezamos una nueva serie, pero ahora esta serie la llamamos Conociendo a Cristo desde el Antiguo Testamento. Aleluya. Sí, señores. Alabado sea el Dios de Israel. Ese es mi Dios. El Dios verdadero, no hay más. No hay otro Dios. Solamente este Dios maravilloso que me tiene a mí aquí, dándote palabras, dándote ese conocimiento que Él ha depositado en mí, aleluya, para que yo lo comparta con ustedes y ustedes también puedan llenar su buen depósito, amén, y tengan para darle a los demás, aleluya. Nuestro escudo es el Shaddai, vencedores somos en Cristo, en Adonai, gloria. Y aunque los muros destruyan, dígale al Señor, tú eres el que pelea por nosotros, papá. Sí, Señor, aleluya. Nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Óigame, a ese Yeshua HaMashiach, aleluya, es a Él que estamos dedicando esta serie. Sí, señores, lo vamos a conocer desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo es eso? Si solo en el Nuevo Testamento empiezan a hablar de Cristo. No, señores, no, señores, se equivocaron. Ahora vamos a aprender algo muy importante. Gloria sea al Señor, aleluya. Yoyita, ¿cómo está? Gloria a Dios. No crea que me he olvidado de usted, ¿eh? Siempre, siempre, en mis oraciones. Aleluya. No hay arma que nos destruya, no, señores, porque tenemos un escudo muy valioso. Aleluya. Sí, señores, en Adonai. Y aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche,
el sonido de su poderosa voz, aleluya. Es el nombre que es sobre todo nombre, exáltalo, abre tu boca y alaba al que vive y reina por todos los siglos, aleluya, aleluya. Dile al Señor, gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí, Señor, ante tu presencia, para poder, Señor amado, dar esa palabra gloriosa que vas a poner en mi boca, Padre, palabra de Dios y no palabra de hombre, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Sí, señores, el Shaddai, el Dios todo suficiente. Sí, señores, eso es el Shaddai, el único Dios. No necesitamos más, aleluya, gloria a Dios. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya. Así estoy cantando yo acá y quiero contagiarles a ustedes, aleluya. No quiero más nada que ustedes crezcan en la fe en Cristo Jesús. Sí, señores. E Israel dirá amén. Aleluya. Sí, señores. Santo es el Señor. Sí, Señor. Nuestro Dios es santo, 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 santo. No nos cansemos de decirle al Señor que Él es santo. Los ángeles del cielo, día y noche, le dicen al Señor, santo, santo, santo y santo y santo. ¿Y por qué nosotros no? Aleluya. Si también nosotros somos creación suya. Y estamos aquí, fíjense, más gozosos que nunca, porque hemos recibido esa gracia. Y no nos ha costado nada. No pagamos ni un peso por esa gracia preciosa, a pesar de que no la merecíamos. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es saber que hemos sido salvos por gracia. Qué lindo es saber que Cristo se compadeció de nosotros. Fue el único. Fue el único que se entregó por amor. Es mentira que alguien más en esta vida se vaya a entregar por amor. Vaya a entregar su vida por amor. Eso ya fue hecho en la cruz. Así que nosotros debemos de ser agradecidos. Fíjense que programa número 97, empezando ya la segunda parte de esta serie, Conociendo a Cristo desde el Antiguo Testamento. Va a ser una serie de discipulado, en donde vamos a aprender mucho acerca del Señor. El sábado pasado o el viernes pasado aprendimos lo que es Cristo. Ahora vamos a ver a Cristo crucificado. ¿Cómo es que desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de Él? Fíjense que es muy importante tener este conocimiento para crecer, para pedirle a Dios que nos ayude, que nos abra el entendimiento de su palabra. Y pues acá estoy yo, ¿verdad? Que Él ha puesto a esta sierva. Y lo único que yo tengo es deseo de servirle a Él. Y nada más que a Él. Así que aquí estoy. Vamos a ver a Cristo crucificado. ¿Qué les parece esta enseñanza muy linda? Bendito Dios. Porque fíjense que la crucifixión de Jesucristo se rige como ese acontecimiento central en nuestra teología. Sí. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque esto representa, o sea, la crucifixión de Cristo representa la culminación de su ministerio terrenal. O sea, el final, el fin de su ministerio acá en la tierra. Como también el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías, nuestro Jesús de Nazaret. ¿Sí? O sea, vamos a conocer al Cristo crucificado.
esa crucifixión que marcó el final de su ministerio, de su misión acá en la tierra. Fíjese que si el ministerio de él terminó, también el nuestro un día cuando nosotros partamos de esta tierra. Mientras tanto, amada iglesia, continuemos, avancemos, no nos detengamos. A Cristo no lo detuvieron los fariseos, los saduceos, nadie que lo perseguía, que lo blasfemaba, que lo metía en tentación, lo quería hacer caer, pero no podía. Igual nosotros, porque ejemplo nos dejó. Y si ustedes quieren saber más de ese carácter de Cristo, ya terminamos 14 series conociendo el carácter de Cristo. Fíjense que estos discipulados son muy sencillos, pero bien claritos, con un vocabulario en donde no pueden decir, no, yo no le entendí nada. Porque aquí tenemos la paciencia que Dios nos ha dado, que es uno del fruto del Espíritu Santo, y podemos nosotros centrarnos en la forma que vamos a hablar. Y eso que yo no manejo esto, esto no lo manejo yo. Ustedes saben quién vive en mí. Y Él es el que se encarga de poner la palabra en mi boca. Aquí hay cosas que yo escribo, que yo tengo lógicamente, ¿verdad?, que hacer con la Biblia y todo, poner acá los textos bíblicos, pero lo demás lo hace Él. Gloria a su nombre. ¿Por qué? Porque Él es el que Él lo puede todo. Y recuérdense que Él, al que llama, lo respalda. También lo prepara. O sea, a mí me llamó hace muchísimas de 2 décadas, casi voy sobre las 3 décadas que me llamó. Y me ha venido preparando, ¿sí? Y una preparación en donde se ha llorado mucho y nos hemos tenido que bastar en la gracia de Él. Bueno, bástate en mi gracia. Así les dice el Señor a ustedes también, porque algunas veces nos desesperamos. Queremos esto, no lo logramos. Sí, Pablo decía, ya, quítame este aguijón. Pero ¿qué le dijo el Señor? Bástate en mi gracia. Entonces no nos desesperemos por lo que tengamos encima que no podamos solucionar. Dios sabe por qué nos tiene así. ¿Por qué? Porque el poder de Él, míralo así, porque lo dice la Biblia, el poder de Él se perfecciona en esa debilidad tuya. Amén. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Amén. En otras personas. Entonces la crucifixión, ¿verdad? Esta es central en nuestra fe. Esa crucifixión preciosa de Cristo Jesús. Esto simboliza el sacrificio expiatorio de todos los pecados de la humanidad. Eso lo sabemos. Por eso es un discipulado, para que todos aquellos que no conocen mucho, se vengan acá conmigo, se sienten un ratito, agarren papel y lápiz y lo anoten. Y si no quieren anotarlo, pues después lo regresan, lo miran despacio, lo pueden pausar. Ahora sí no hay excusa con esa tecnología. Por eso en aquel día dice que no habrá excusa para nadie. Nadie podrá decir nada, decir yo no escuché, yo no supe esto, porque ahora por estos medios estamos llevando el evangelio a todo el mundo. Amén. Entonces, vemos ahí que el Señor hizo ese sacrificio expiatorio por los pecados de toda la humanidad. Y ese también es el medio por el cual nosotros los creyentes fuimos reconciliados con el Señor. Y digo fuimos porque yo ya fui reconciliada con Él. Pero aquellos que todavía están en tinieblas no han sido reconciliados con Él. Hasta que acepten a Cristo Jesús, se van a reconciliar con Dios Padre y se va a romper la barrera que es el pecado que te impide acercarte a Dios. Porque recuérdense que Dios no mira a los pecadores, ¿verdad? Sí los mira, pero Él no mira el pecado, a Él no le agrada el pecado. Por eso es que muchos dicen, vamos a hablar de las banderitas de colores, ¿verdad? Ya saben, no lo voy a decir porque no me van a cortar el video. Pero a ellos los ama el Señor. Y me van a decir, pero ¿cómo si ellos, verdad? Sí, es que el Señor ama a esas personas. Lo único que Él no tolera, lo que ellos hacen. Esa es la gran diferencia, el pecado. Entonces, Cristo ya lo hizo todo en la cruz, por toda la humanidad. Ahora,
Lo único que la humanidad tiene que hacer es verle a Él y aceptar esa obra y tener esa relación con Dios por la cual el Señor Jesucristo se entregó. Entonces fíjense que ahí en los relatos bíblicos acerca de la crucifixión de Cristo Jesús, ¿verdad? Está detallada en los 4 evangelios, ¿sí? Y cada relato de cada evangelio proporciona perspectivas y detalles únicos, contribuyendo a una comprensión completa de este evento. Sí, fíjense que Mateo habla de eso, Marcos, Lucas y Juan. Y muchos relatos, ¿verdad? Desde diferente perspectiva, pero de lo mismo. ¿Sí? Es como quien me está viendo de frente, me está viendo a mí, pero el que está aquí a mi lado derecho me está viendo a mí también, pero con otro perfil, ¿verdad? Desde otra perspectiva, pero es lo mismo. Me está viendo a mí. Entonces, así hablan los evangelios. Cada relato que ellos hacen proporcionan detalles únicos de la crucifixión de Cristo Jesús. Fíjense que ahí en Mateo 27, 35, está escrito que cuando lo hubieron crucificado, recuérdense que estamos hablando del Cristo crucificado, conociendo a Cristo desde el Antiguo Testamento. En esta serie, la segunda parte ya hoy, repartieron entre sí sus vestiduras, echando suerte sobre ellas. Fíjense qué interesante lo que nos está diciendo acá. Porque si estamos conociendo a Cristo desde el Antiguo Testamento, esto que él dice en Mateo 27:35 fue una profecía que está, y lo pueden ver y anotar si quieren, en Salmo 22:18. Allí en el Salmo 22:18 repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Fíjense, esto marca mucha situación que se vuelve, como le digo, controversial con las vestiduras, ¿sí? Y más que todo con la vestidura femenina. Porque vemos el Señor Jesucristo, su ropa, su manto, ¿verdad? Sus vestiduras. Él no se desnudó. A Él lo desnudaron, ¿sí? Y la desnudez significa o simboliza vergüenza. Por eso es que Pablo invita a las mujeres que se vistan de manera decorosa. ¿Sí? Sencillas, rescataditas, ¿verdad? Guardándose bien. De no mostrar cosas de su cuerpo que la hagan, ¿verdad?, ver en vergüenza. Y más a nosotras las cristianas, ¿verdad?, que somos enseñadas y disciplinadas en eso. Pero no al extremo, para no copiar culturas que nada que ver. Entonces, a Jesucristo lo desvistieron, causándole vergüenza, ¿sí? Y se repartieron entre ellos los soldados que lo estaban golpeando sus vestidos. Echaron suerte sobre ellos. Sabemos la historia. Entonces, Marcos 15:25 señala también la hora de su crucifixión. Recuérdense que acá estamos detallando algunos, ¿verdad?, eventos, unos relatos desde una perspectiva única, un detalle único, para que esto contribuya o conlleve a una comprensión completa de este evento de la crucifixión de Cristo Jesús. Cristo crucificado, conociendo a Cristo desde el Antiguo Testamento. Ya vimos la profecía, ¿verdad?, del Salmo 22. Mateo ya lo dijo. Ahora, Marcos señala la hora de la crucifixión. Y fíjense que aquí deberían de prestar un poquito de atención por la hora. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La hora tercera.
Bueno, van a decir, bueno, es el 3, las 3 de la tarde. Bueno, fíjense que no eran las 3 de la tarde, eran las 9 de la mañana, la hora tercera. Lucas 23:34 registra las palabras de Jesús desde la cruz. Recuérdense, estamos dando los detalles de esos eventos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras son fuertes de Jesús, ahí en la cruz. Él estaba dolido de su cuerpo, de todo lo que le habían hecho, y sin embargo, él estaba pidiendo perdón por todos los que le hicieron todo eso. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fíjate, estaban ciegos. Por eso él dice, la palabra de Dios dice en otro, dice, mi pueblo muere porque le faltó conocimiento. Digo yo, si el pueblo de Dios que estudia la Torah, la Tanaj, ¿verdad? Todo lo que es el Antiguo Testamento, es muy difícil que no hayan reconocido el tiempo de la visitación de su Mesías. Muchos lo hicieron, pero también muchos no lo hicieron y todavía no lo aceptan. Más de 2000 años después no aceptan que Jesucristo, al que crucificaron, a Jesús de Nazaret, al hijo del carpintero, no aceptan que ese sea el Mesías que ellos estaban esperando. Bueno, entonces fíjense que cuando el Señor dice, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen, esta declaración ejemplifica la compasión de Cristo. Oigan, uno de los caracteres de Cristo, sí. Y su papel también como intercesor, también es otro carácter de Cristo. Todo esto lo vimos, eso nos está ayudando para hacer más fácil esta enseñanza. Entonces, el Señor Jesucristo estaba intercediendo aún en medio del sufrimiento. Ejemplo tenemos que seguir nosotros. Aunque a nosotros nos está llevando al río, postrado siempre, intercediendo por los demás. Ese es el carácter de Cristo. Y como Él es nuestro Padre, nuestro Señor y amo, tenemos que copiarlo. Tenemos que imitarlo. Aleluya. Entonces, tenemos acá Juan 19:30 captura la declaración final del Señor Jesucristo ahí en la cruz cuando Él dijo, consumado es. Esta palabra, consumado es, significa la culminación de su obra redentora. Se acabó. Hasta ahí llegó. Trato, dice, deuda cancelada, deuda pagada. ¿Sí? Fíjense. Entonces, nos vamos acá con unos significados teológicos que tenemos por aquí. La crucifixión es la piedra angular de la soteriología cristiana. Fíjense esta palabra. Según 1 Corintios 1, 23 y 24, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropiezo y para los gentiles locura. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, o sea, nosotros los gentiles, los griegos, la Biblia dice griegos y también somos todos nosotros los gentiles. Amén. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Entonces, la cruz es tanto un símbolo de poder y sabiduría divina, ¿verdad? Gloria a Dios, revelando el plan de Dios para la salvación. Alabado sea el Señor. Fíjense qué interesante lo que Dios nos está dando a conocer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener el entendimiento de lo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, conocerle a Él. Aleluya. Entonces, nosotros que estamos estudiando estos temas importantísimos en el creyente para su crecimiento espiritual. Muy bien. Fíjense que la soteriología cristiana
Ve que me cuesta decir la palabra. Esto es lo que examina la doctrina de la salvación. Eso es la allá me quedé ahí. Bueno, pero ustedes me entienden, la soteriología, es la primera vez que yo la encuentro, soteriología cristiana. Entonces esta es la que examina la doctrina de la salvación. Bueno, ya aprendimos algo nuevo. En donde Pablo ahí en 1 Corintios lo dice, ¿verdad? 1 Corintios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa es la doctrina de la salvación. Aleluya. Entonces, la cruz es este símbolo de poder y de sabiduría divina, revelando el plan de Dios para la salvación. Ahí está. Eso es esta palabra, soteriología. Ahí está, ya se me quedó. Aleluya. Entonces, fíjense pues, voy a hacer un tiempito extra que investigué para darle un poquito más de énfasis a la hora de la crucifixión. Porque aquí vamos a hacer el desglose de esos eventos ocurridos durante la crucifixión según las horas bíblicas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces estamos leyendo, decimos la hora sexta, la hora novena, la hora undécima, la hora décima, la hora tercera y ya sabemos, ¿verdad? Bueno, entonces, así como la explicación de por qué los evangelios parecen indicar tiempos distintos, ¿sí? Precisamente por eso, porque si ustedes se ponen a leer, van a escuchar esto y van a leer en un evangelio una cosa y van a ver otra cosa en cuanto a las horas bíblicas. Pero bueno, los eventos de la hora sexta a la hora novena, ¿sí? Muy bien. La crucifixión de Cristo duró aproximadamente 6 horas. 6 horas. Entonces a él lo crucificaron a las 9. A las 9 de la mañana. Esa es la hora tercera. Entonces, esto desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, los momentos más significativos ocurrieron en este intervalo. Desde la sexta hasta la novena. Entonces, ¿por qué? Porque la hora sexta es el mediodía. La hora sexta es el mediodía. Entonces, a esa hora, en el mediodía, el cielo se oscureció por completo sobre toda la tierra. Fíjense que les estoy dando el desglose de los eventos de la crucifixión de Cristo, porque nuestro tema es Cristo crucificado en nuestra serie Conociendo a Cristo desde el Antiguo Testamento. Ya estamos en la segunda parte. Entonces vemos acá, gloria a Dios, que esta oscuridad milagrosa duró 3 horas. Ocultando al sol en un momento en que normalmente brilla con más fuerza, o sea, mediodía, hasta las 3 de la tarde. El sol está que arde. Y más en esos lugares, ¿verdad? Que son desérticos, arde más el sol. Gloria a Dios. Entonces, la hora novena. La hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde. A esa hora el Señor entregó el Espíritu. ¿Sí? Él exclamó con fuerza. Estamos desglosando esos detalles ahí en la crucifixión. ¿Verdad? Elí, Elí, lama sabactani. Lama sabactani. Pregunta. Muchos se burlaron de él y dicen, miren, está llamando a Elías, está llamando a Elías. Sí. Pero él está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús. Fíjense que esta frase ha dado mucha controversia. Porque muchos han dicho, por un momento Jesús fue ateo, dejó de creer en Dios. ¿Sí? Señor, reprenda esa mentira del diablo. Sí. Hay quienes que lo dicen por eso. Otros dicen, vaya, ahí lo dejó Dios y ahora ¿dónde? ¿No se supone que es el Hijo de Dios? Y muchas cosas que salen. Pero poco después de que él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, él gritó, consumado es. Él inclinó la cabeza y murió. Expiró. Entregó el Espíritu. Fíjense. Entonces, en ese instante, el velo del templo se rasgó en 2 y ocurrió un terremoto.
sabemos la historia. Cuando Él entregó el Espíritu, ocurrió ese terremoto. Muy bien, hemos visto esto. Pero vamos a ver la diferencia en la cronología entre Marcos y Juan. Recuérdense que estamos hablando de estos hechos en donde son los evangelios que lo detallan. Y existe un debate histórico sobre por qué el evangelio de Marcos dice que la crucifixión fue a la hora tercera, a las 9 de la mañana. Mientras que el evangelio de Juan sitúa el juicio final ante Pilato alrededor de la hora sexta, las 12 del mediodía. Entonces, las dos explicaciones principales son estas. Recuérdense, les estoy detallando, les estoy desglosando todo ese momento de la crucifixión. Muy bien, hay dos sistemas de horarios distintos. Está el horario judío, allí en Marcos. Contaba las horas desde el amanecer a 6 de la mañana. La tercera hora es a las 9 de la mañana. Fíjense esto. Gloria a Dios. Y también está el horario romano oficial. Allí en Juan. Juan así lo detalla. Entonces, algunos historiadores afirman que los romanos a veces usaban el formato civil que contaba las horas desde la medianoche. Igual que nosotros lo hacemos. ¿Sí? Bueno, entonces, bajo este sistema, la hora sexta de Juan sería las 6 de la mañana. Para nosotros también, como les dije hace un momento. Entonces, lo que encaja perfectamente, Jesús es condenado temprano en la mañana y crucificado 3 horas después, a las 9 de la mañana, según Marcos. Esto es lo que pasa. Y vamos a ver cuáles son esas estimaciones aproximadas del tiempo. En la antigüedad no existían los relojes digitales, mis amados. Sabemos que la tecnología fue avanzando y avanzando. El día se dividía comúnmente en 4 bloques principales de 3 horas cada uno. Bueno, podemos verlo en los relojes nosotros, que están marcados 4 cosas. Acá arriba 1, aquí abajo otro, aquí a la derecha otro número que nos marca todo y acá el otro. 4. Así era como estaban marcados. Bueno, el amanecer era a las 6 de la mañana. Muy bien. La tercera hora, las 9 de la mañana. Ya van 3 horas desde las 6 de la mañana a las 9. De las 9 para las 12 del mediodía, que es la hora sexta, otras 3 horas. Y la hora novena, que es del mediodía a las 3 de la tarde. La hora novena. Si los eventos ocurrieron, gloria a Dios, santo es el Señor. Si los eventos ocurrieron a media mañana, por ejemplo, a las 10:30, hagamos un ejemplo, de la mañana, un testigo pudo haber redondeado hacia la hora tercera. Redondeado. ¿Por qué? Porque si ven las agujías del reloj, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo estoy viendo acá mi reloj. Aleluya, para verlo. De las 10:30 de la mañana, el testigo pudo haber, ¿verdad?, redondeado esto hacia la hora tercera, mirando hacia el inicio del bloque, ¿sí? Y otro hacia la hora sexta, mirando hacia el mediodía que se aproximaba. O sea, solamente hacían la aproximación. Pero era la forma en que se llevaban las estimaciones aproximadas del tiempo. Bueno, yo espero que me estén entendiendo esto. No es fácil, ¿eh? Entonces, el análisis teológico de las últimas horas de Jesús revela un profundo significado detrás de cada evento, conectando las profecías del Antiguo Testamento con el inicio de una nueva era espiritual. ¿Sí? Bueno, muchos y líderes no conectan el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Dicen que ya lo antiguo, lo viejo ya pasó y ahora estamos solamente en el Nuevo Testamento, que era mentira, porque los dos son necesarios, son muy importantes. El Antiguo Testamento se conecta con el Nuevo Testamento, como el Nuevo Testamento también no puede suceder sin el Antiguo Testamento. Y eso tenemos nosotros que tenerlo en mente. Amén. Entonces,
¿Cuál es el significado de la oscuridad? O sea, de la hora sexta, el mediodía, recuerden, la hora sexta, al mediodía, recuérdense que se oscureció. El sol se oscureció. Recuérdense que hay profecía para el tiempo del fin, que cuando el sol se va a oscurecer es una señal profética para el futuro también. O sea, se está repitiendo todo. ¿Ah? Sí, se va a repetir todo. Entonces, la tiniebla que cubrió la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, que fue la hora que el Señor expiró, que entregó su espíritu, no fue un simple eclipse. Porque a veces cuando se oscurece el sol, verás que dicen que hay eclipse. Bueno, este fue un evento con una grande carga teológica. Sí, señores. Esto fue el juicio divino. Ya ven, juicio. Y juicio es lo que va a venir al final también, que el sol se va a oscurecer. En el Antiguo Testamento, la oscuridad simboliza el día del Señor. Un día de juicio y de justicia. ¿En dónde encontramos eso? Anótenlo, en el libro de Amós, en el capítulo 8 y el versículo 9. Ahí encontramos, ¿verdad? Esto que Dios nos está hablando acerca del juicio cuando se va a oscurecer el sol. Al cargarse las tinieblas en el cielo, se representa visualmente cómo Jesús estaba recibiendo el juicio por los pecados de la humanidad. Uy, ¿se imaginan? Sí. Porque cuando el Señor le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? No es que el Padre lo haya abandonado, es que fue un momentito en que el Señor no quiso ver que su Hijo estaba cargadísimo de todas las fechorías de la humanidad. Por eso quedó irreconocible. Por eso es muy importante tener el conocimiento de lo que nos habla Isaías 53. El siervo sufriente, es que lo dejaron irreconocible. Por eso, cuando Pilato dijo, aquí está el hombre, aquí está el hombre, es que ya a Jesucristo ya no lo reconocían. Lo dejaron enllagado, como dice. Y como Isaías 53 dice, y por su llaga fuimos curados. Aleluya. Poderosa palabra en momentos de enfermedad física. ¿Sí? Y nosotros por eso tenemos esa espada para defendernos. Porque ya el siervo sufriente, Jesucristo, no Israel, Jesucristo, ya lo hizo todo ahí en la cruz. Y con su resurrección nos justificó a nosotros. Entonces, vemos acá que a él le cayó el juicio por todos los pecados nuestros. Bendito sea el Señor. Así que, vemos ahí. En 2 de Corintios, vamos a buscarlo. ¿Qué nos dice el capítulo 5 y el versículo 21? ¿Qué es lo que nos dice acerca de, gloria a Dios, de lo que es el abandono del Padre, que coincide, ¿verdad?, con ese momento en que el Señor es separado, ¿verdad?, espiritualmente de la comunión del Padre. Entonces vemos ahí 5:21 de 2 de los Corintios, gloria a Dios, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo justificó. Ahí el Señor nos justificó a todos nosotros los que hemos creído en él. Así que si tu amigo, si tu amiga todavía no has querido ser justificado, justificada ante Dios, apresúrate que el tiempo se está agotando. Ya ahorita vamos en contra del reloj. El tiempo se nos está yendo rapidito, rapidito. No pierdan el tiempo. Vengan y acérquense, vengan a refugiarse. Valga la redundancia, en el mejor refugio, que es Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, otro de los eventos que pasó cuando crucificaron a Cristo fue el velo del templo rasgado. Eso sucedió a la hora 9. Fíjense, qué interesante. La hora 9. Gloria a Dios. ¿Qué hora era esa? ¿Qué hora era? Gloria a Dios. Si vemos que la hora sexta eran las 3 de la tarde. Aleluya. Gloria a Dios. No, la hora sexta, ya me hice bolas. Si la hora sexta, ¿verdad?, eran las 9 de la mañana hasta la hora, ¿verdad?, 9, que eran las 3 de la tarde. Gloria a Dios, tengo que memorizar mis horarios, ustedes también, háganlo. Y vamos a ver qué es lo que sucedió. Se rasgó el velo a la hora 9.
a esa hora que el Señor entregó el Espíritu. Las 3 de la tarde se rasgó el velo. Y dicen que eran unas cortinas que no se podían rasgar fácilmente. Eso fue solo la mano poderosa de Dios, pero desde arriba para abajo se rasgó el velo del templo, lo cual abrió el camino para que tú y yo tengamos acceso al Padre. Eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Entonces, esa cortina separaba el lugar santo del lugar santísimo. Sí, para todos los que conocemos el tabernáculo, ¿verdad? Sabemos a qué se refiere eso. Entonces es el espacio donde habitaba la mismísima presencia de Dios. Era el lugar santísimo. Recuérdense a Moisés. Moisés y Aarón eran los únicos que tenían acceso al lugar santísimo, donde estaba, ¿verdad? Allí el arca, ¿verdad? De Dios, donde estaban los querubines y todo eso. Ahí estaba la misma presencia de Dios hablando con ellos. Entonces, una sola vez al año entraba el sacerdote a ese lugar. Entonces, cuando el velo se rompe, en el momento que el Señor Jesucristo expira, gloria a Dios, ¿qué sucede? Tenemos acceso a Dios, como les digo, ¿sí? Se eliminó la barrera entre la humanidad y el Creador. El Señor Jesucristo vino a romper esa barrera. Entonces, ya no necesitamos intermediarios humanos ni sacrificios continuos como lo hacían antes, como estaban los sumos sacerdotes en la antigüedad. Entonces, cualquiera de nosotros, los creyentes, puede acercarse a Dios directamente a través de Jesús, no a través de la Virgen María. Porque María no tiene ninguna autoridad. Ella no es redentora, ella no entregó su sangre, ella no entregó su vida para que pueda interceder por nosotros. No, señores. Ahora, a través del Señor Jesucristo, nosotros podemos acercarnos a Dios el Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, otra de las cosas que suceden cuando el velo se rasgó es de que hay una iniciativa divina. Que se rasgara de arriba a abajo demuestra que fue un acto de Dios, no un daño causado por hombres. ¿Se pueden imaginar ustedes a los sacerdotes que estaban en el templo en ese momento cuando vieron que el velo se rasgó y el terremoto y todo eso, verdad? Ay, yo pienso que se jalaron hasta lo que no tenían en la cabeza. No creo que se hayan arrepentido. No creo. Bendito sea Dios. Fíjense, las últimas palabras de Jesús, las frases esas pronunciadas en su agonía final consolidan la misión redentora que Él hizo por nosotros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Más que un grito de desesperación, Jesús está citando textualmente el inicio del Salmo 22. Ahí lo pueden leer, se lo voy a dejar de tarea, porque a mí no me va a quedar tiempo. A ver si me queda para terminar esto. Aleluya, porque esto ya lo saqué fuera de, ¿verdad?, de lo que tenía para darles, pero para darles una buenísima explicación para que esta enseñanza sea, ¿verdad?, de crecimiento y de edificación para su vida espiritual. Entonces, este salmo es profético, describe con exactitud la crucifixión, el reparto de las ropas, la oración de sus manos y pies. El salmo lo dice todo, pero termina con un cántico de victoria y de resurrección. Es un salmo profético. Entonces, al citarlo, Jesús afirma que está cumpliendo esa profecía. Por eso es que estamos conociendo a Cristo desde el Antiguo Testamento. ¿Qué les parece en esta serie que hemos iniciado acá en Betel a la medianoche con hermana Aura? Gloria a Dios por eso. Cuando el Señor Jesucristo dice ahí en su crucifixión, consumado es. Fíjense qué importante lo que estamos aprendiendo acá. Consumado es en griego, es una palabra que dice tetelestai. Tetelestai. Eso es en griego. Y esta palabra se usaba, fíjense, porque para que nosotros entendamos esto que el Señor dijo consumado es, porque esta palabra en griego tetelestai significa o se usaba en el comercio antiguo para sellar un documento cuando una deuda era pagada por completo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando fue crucificado y expiró allí y dijo, consumado es, dijo, bueno, la deuda está pagada. O sea, Él pagó el precio, mis amados. Él pagó el precio. Hizo todo, gloria. Santo es el Señor. Bueno, me quedé un ratito sin internet. Pero bueno, alabado sea el Señor. Entonces, esa palabra se usaba para eso. Tetelestai. Para sellar, ¿verdad?, ese documento en donde decía, bueno, ya pagó la deuda que tenía. Consumada es la deuda.
Es lo que el Señor hizo. Entonces, la deuda del pecado de la humanidad quedó completamente saldada y la obra de salvación fue terminada con éxito. Aleluya. ¡Qué lindo! Porque por esa deuda que Él pagó en la cruz del Calvario estoy yo aquí. Aleluya, por eso yo me gozo, porque yo sé que fui comprada con precio de sangre. Si tú aceptaste a Cristo, tú fuiste comprado con precio de sangre. Aleluya, no somos cualquier cosa, somos valiosos. Aleluya, somos joyas de Cristo, gloria sea a Dios. Entonces fíjense que el apóstol Pablo enfatiza la importancia de la crucifixión en Gálatas 2:20, afirmando: con Cristo fui crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¡Aleluya! Si Él vive en mí, mis amados, si Él vive en nosotros, si aceptaste a Cristo, ¿qué te digo? No tengo ni palabras. Que si Él vive en ti, Él está aquí contigo. Tienes ese mismo poder que Él tenía. Tienes la misma autoridad que Él tenía. ¡Aleluya! Vas a poder hacer cosas mucho mayores que las que Él hizo, porque Él ya no está aquí. Pero nos delegó a nosotros ese poder y esa autoridad de hollar sobre serpientes y escorpiones, y que lo que atemos en la tierra sería atado en el cielo, y lo que desatemos en la tierra sería desatado en el cielo. Lo que quiere decir es que todo tiene que ir conectado con la voluntad de Dios, porque allá en el cielo ya fue hecho todo. Amén. No es que le tenemos que dar orden al Espíritu Santo y te ordeno y haz esto y por eso atamos y desatamos. No. Eso no es así. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, entonces este versículo subraya esa identificación de nosotros los creyentes con la muerte de Cristo, lo que conduce a una vida transformada. ¿Mediante qué? Mediante la fe en Él. Gloria a Dios. Entonces, tenemos ese cumplimiento profético en donde la crucifixión cumple numerosas profecías del Antiguo Testamento. Recuérdense que estamos conociendo al Señor Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Entonces, esto afirma al Señor Jesucristo como el Mesías prometido. Isaías 53. Ahí en el versículo 5, él profetiza Isaías que dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Qué les parece esto tan lindo, tan divino? Entonces, este pasaje resalta la naturaleza sustitutiva del sacrificio de Cristo. Nada más y nada menos. ¿Qué más podemos pedir nosotros? Ya fuimos justificados en Él. Y fíjense que el Salmo 22, que dijimos que es un salmo profético, este salmo también es referido como el Salmo de la Cruz, ¿sí? Este describe vívidamente el sufrimiento de Cristo, de nuestro Mesías. Entonces, con versículos como el Salmo 22:16, cuando dice: me han traspasado las manos y los pies, prefigurando ese método, cómo fue ejecutado. Gloria a Dios. Entonces, tenemos el propósito redentor. Aleluya. Ya casi termino. Ojalá me quede tiempo. La crucifixión es el medio por el cual se logra la redención. Romanos 5, 8 y 9 declara: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, habiendo sido ahora justificados por su sangre, ¿cuánto más seremos salvos de la ira por medio de Él? Seremos salvos de la ira que viene a través de su muerte. Jesús proporciona justificación y salvación a todos los que creen en Él. Fíjense, yo no sé qué están esperando nuestros amiguitos que todavía no quieren unirse al redil de Cristo. Yo no sé qué están esperando para decidirse a formar parte de la familia de Dios. Es lo más lindo y lo más inteligente que pueden hacer. Vengan a formar parte de la familia de Cristo antes de que sea demasiado tarde, porque vienen tiempos difíciles y Él nos ha prometido que no nos va a abandonar nunca. Él va a ser nuestro sustento y proveedor siempre. Amén. Efesios 1:7 explica además: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. La crucifixión es la máxima expresión de la gracia de Dios, ofreciendo perdón y reconciliación. ¿Qué les parece? Entonces, ¿cuáles implicaciones espirituales entran en esto?
La crucifixión nos llama a nosotros los creyentes a una vida de discipulado y negación propia. Negarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Ser los discípulos de Cristo. Aleluya. Mateo 16:24 dice, Jesús instruye, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aleluya. ¿Por qué? Porque la cruz es simbolismo de sufrimiento. Sí. Es que el evangelio es poder de Dios. Sí. Pero el que te hagas acá familia de miembro de la familia de Cristo, no quiere decir que ya estás chévere y la vas a pasar bien. Te va a costar. ¿Sabes por qué te va a costar? Porque el enemigo se va a enojar porque te le fuiste de su lado. Y él va a estar buscándote porque él no se va a dar por fácil así que te hayas salido de su lado. Él va a querer hacer que tú regreses a él, sea como sea. Te va a hacer la guerra. Hasta que te canses y digas, no, ya no puedo, yo estaba bien, a mí no me pasaba esto. No. Ya no estás solo. Cristo está contigo y él va a pelear. Él ya hizo todo. Así que lo único que tenemos que hacer es esforzarnos. Amén. Así que la cruz implica sufrimiento. Lo tenemos que soportar. Sí, y ese sacrificio ya lo hizo el Señor Jesucristo. Nosotros solo tenemos que soportarlo y seguir adelante. Amén. También la crucifixión sirve como un modelo de humildad y de obediencia. Recuérdense, estamos conociendo a Cristo desde el Antiguo Testamento, segunda parte, y estamos viendo a Cristo crucificado. Entonces, Filipenses 2:8 dice, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de obediencia, humildad. Entonces, la obediencia de Cristo hasta la muerte es un ejemplo para que nosotros los creyentes lo imitemos. Es todo. Obedecer. ¿Por qué? Porque ahí en la obediencia está la bendición. ¡Aleluya! Entonces, fíjense qué lindo es darnos cuenta que el Señor Jesucristo lo hizo todo. ¿Sí? Les hice acá un pequeño estudio acerca de esto para que logremos nosotros asimilar la crucifixión de Cristo. Cuando ya leamos los evangelios y encontremos nosotros la hora novena, la hora sexta y la hora tercera, vamos a aprender a qué hora murió Cristo y en nuestro reloj qué hora era. La hora novena, 3 de la tarde. A esa hora, Él dijo, consumado es. ¿Sí? Recuérdense que a la hora sexta, que es el mediodía, el sol se oscureció. Gloria a Dios. Entonces, aprendimos muchas cosas en esto aquí, en esta hora. Les he dado unos temas en donde verdaderamente, si quieren aprender más, se sientan a repasarlo y luego hagan sus propias investigaciones para crecer un poquito más en este discipulado. Es muy lindo. Y estos estudios así, pues vienen encaminándose acá. Y pidámosle a Dios que me dé la fuerza para que yo los pueda, ¿verdad?, desenvolver. Con la ayuda de nuestro Señor, del Espíritu Santo de Dios que tenemos nosotros, podemos lograr muchas cosas. Amén. Es muy importante conocer a Cristo. Conocimos su carácter. Y ya conociendo su carácter, ahora lo estamos conociendo a Él desde antes. ¿En quién hemos creído? ¿Quién es Él? ¿Sí? ¿Por qué fue tan importante que Él muriera en esa cruz? ¿Por qué lo hizo? Eso es lo que aprendimos hoy. ¿Sí? ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo lo trataron? ¿Qué lo hicieron? Profundícenlo más con lo que ya les di, para que se llenen de esta palabra y el amor de ustedes crezca más por Él. ¿Sí? Que crezca más nuestro amor por Cristo Jesús. Él se merece todo nuestro amor. Todo. Él no se merece nada a medias. No, señores. Él se lo merece todo. Entreguémosle todo a Él. Lo demás que llegue por añadidura, mis amados. Aleluya. Sí. Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad y Él las va añadiendo. Yo he visto eso en mi vida. Sí, yo lo he visto. Y saben una cosa, vivir para Cristo es lo más lindo que nos puede pasar. Sí, anímense, créanle,
créanle que Él es fiel. El hombre, la mujer, te puede hacer promesas, pero te puede fallar, no te las va a cumplir a cabalidad o quizás no te las cumpla. Pero Cristo, todas sus promesas que están acá en su palabra, si Él te las ha dado a ti porque tú le creíste, ten por seguro que lo que Él te prometió, Él lo hará. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y aunque así tengas 20, 30, 40, 50 años en servicio a Él, trabajando en su obra, y no has visto nada, no te preocupes, que el tiempo de Él es perfecto. Y nada llega tarde, siempre llega a tiempo. Aunque sea el último año que te toque vivir en esta tierra, ese último año vas a recibir todas las bendiciones juntas. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¿Por qué? Porque Él no se va a quedar con nada que no es de Él. Que lo que te pertenece a ti, Él te lo da, pero a su tiempo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de orden. Y Él sabe cuándo nos toca. Así que te lo digo a ti y me lo digo yo también. No nos desesperemos si no miramos las bendiciones. Gloria a Dios. Mejor gocémonos, porque estamos en Él y porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué más queremos? Podemos morir hoy. Ya no fuimos con Él. Ya vamos a estar ante la presencia de Él. O podemos vivir 100 años. Aleluya. Pero no nos cansemos de amarle, de adorarle, de bendecir su nombre. Estemos pasando cosas que duelen, que quizás no tenemos la fuerza para venir. Por ejemplo, aquí, que yo que estoy haciendo esto, tengo que venir a hacerlo. Así hace un momento, antes de empezar, me haya sucedido algo, que Y cosa, y haya tenido que llorar o qué sé yo lo que haya pasado, es un ejemplo. Tengo que estar acá porque yo lo amo. Y así debemos hacer las cosas con amor, porque son hechas para Él y por Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Y qué lindo ver acá que esa crucifixión, gloria sea al Señor, fue lo más lindo, aunque doloroso, lo que Cristo soportó para vernos a nosotros dar frutos. Y acá estamos. Y no nos cansamos. Seguimos adelante. Así nos vituperen, nos blasfemen, nos traicionen, nos golpeen, nos abandonen, nos hagan de todo. Seguimos adelante. ¿Por qué? Porque tenemos una meta que alcanzar hasta el final, sin desmayar. Así que nosotros sigamos adelante, mis amados hermanos. Aquí me ayudó el Señor hasta este momento, trayéndoles esta pequeña enseñanza, que yo sé que ha sido de edificación para todos aquellos que se interesan mucho en el conocimiento bíblico. Es algo muy serio, muy importante y muy glorioso. Así que ha sido el programa número 97, Conociendo a Cristo desde el Antiguo Testamento, segunda parte. Cristo crucificado, acá en Betel a la medianoche con hermana Aura, en el ministerio Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Así que hasta aquí me ayudó el Señor. Los bendigo a todos los que se quedaron aquí conmigo. Gracias, espero que esto haya sido de edificación para sus vidas. Que lo guarden, que recuerden siempre, siempre, siempre que Cristo les ama. Y aunque no lo crean, yo también, porque se ora por ustedes sin conocerles. Amén. Será hasta la próxima. Nos vemos pronto. Aleluya. Acá en Betel. Gloria sea al Señor. A la medianoche con hermana Aura. Paz de Cristo.